Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le vamos a enviar un cordial saludo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, que confiemos pronto se alineen todos los astros para que pueda volver a acompañarnos. Pepe, te mandamos un caluroso abrazo, confiando en que estés bien y aquí estamos extrañándote y deseando que pronto podamos coincidir. Mientras, me place darle la más cordial bienvenida al doctor Donovan Hernández Castellanos, quien es doctor en filosofía por la UNAM y que hoy nos va a acompañar en nuestra reflexión semanal para platicar de un tema que seguimos insistiendo es crucial, capital, para realmente lograr cambios. Si no, de verdad, biocultores, es muy, como decimos, mucho bla bla, poco glu glu. Y entonces el doctor Hernández hoy nos va a hacer el favor de platicarnos de una actividad que, créanme, de entrada vale la pena que ustedes se acercan. Él ahorita nos va a dar más información, pero de ya los invito a que se acerquen, a que tomen la importancia para que el tremendo esfuerzo que está haciendo todo un grupo de filósofos extraordinarios mexicanos tenga mayor repercusión a nivel social. Doctor Hernández, bienvenido a esta su casa Bioethics News. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Doctor Hernández, los filósofos ante los animales, que tengo entendido es una serie de libros, me parece que llevan en el quinto tomo, algo así, usted ahorita nos ilustrará, y que forma parte pues de todo un programa, de todo un esfuerzo filosófico, pues no solo reflexivo, sino de sensibilización hacia esta problemática que nos representa el otro. Y la otredad en este sentido, no la otredad humana, sino la otredad precisamente no humana. ¿Qué va de esta serie, de esta obra y de esta colección de 5 tomos? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Hernández? Muy bien, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar con su auditorio y con ustedes, por supuesto. Y bueno, en relación a este proyecto, ha sido un proyecto que ha coordinado la doctora Leticia Flores Farfán y el doctor Jorge Linares Salgado en la Facultad de Filosofía y Letras, y que ya lleva unos buenos años de trabajo en donde, digamos, la concepción ha sido realizar unos seminarios internacionales de investigación en torno al lugar que ocupan los animales dentro de la reflexión filosófica y que ha, digamos, convocado un gran número de voces, tanto nacionales como internacionales. Y, digamos, los resultados de todo este seminario tan intenso han, pues, rendido frutos en la publicación de, hasta la fecha, 4 ejemplares que abarcan justamente la reflexión filosófica acerca de los animales desde una perspectiva ética, sobre todo, desde la antigüedad griega clásica hasta, digamos, el Renacimiento, la modernidad y, por supuesto, el pensamiento contemporáneo, ¿no? De donde hay 2 tomos actualmente, 2 tomos del pensamiento contemporáneo. Y me parece que se proyecta un nuevo tomo que tiene que ver con el léxico de ética animal, donde también tendremos la oportunidad de participar. Este tomo, el más reciente que ustedes tienen como portada, es un tomo que dedica específicamente a abordar el pensamiento contemporáneo, esto es a partir del siglo XX-XXI, con autoras y autores que han hecho aportaciones muy importantes que siguen vivos, como Bill Kymlicka, como Mónica Cragnolini, que ha reflexionado sobre Nietzsche y los animales, como Edgardo Castro, sobre Foucault y los animales, o en mi caso, sobre los aportes de una filósofa contemporánea como es Rosy Braidotti, una filósofa australiana que sigue una línea de reflexión más bien cercana a Gilles Deleuze y al feminismo. Entonces, pues los libros dan, creo yo, una
una imagen, una cartografía muy acabada, muy amplia acerca de las reflexiones sobre esta otra alteridad, que es justamente la alteridad no humana de los animales, ¿no? ¿Cómo nos, o sea, ¿por qué, por qué se vuelve un punto de enlace en lograr cierta evolución moral, cierta evolución ética, el hecho de que nosotros vayamos rompiendo este antropocentrismo que nos llevó a que la filosofía por mucho se dedicara únicamente a lo humano? Entonces, ¿de qué forma el ciudadano promedio, el ciudadano que no se dedica a la filosofía, que no hace estas reflexiones profundas, pero que en su diario vivir puede ser impactado por todo lo que se está generando a nivel de reflexión ontológica, epistemológica, y que de alguna forma nos está llevando a esta concientización de lo sintiente y lo doliente? Es decir, de cómo la sensibilidad, la capacidad de sentir dolor, de tener esta sensibilidad no solo racional como en el humano, sino no racional como en muchos animales no humanos se da. ¿Por qué acaba siendo algo crucial, o sea, capital, para realmente lograr esta tan anhelada y esperada y buscada y luchada evolución moral y ética? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, justamente hay varias razones por las cuales el pensamiento contemporáneo, la ética y la bioética contemporánea, ¿no? Se han interesado en replantear, ¿no? Justamente el lugar de lo doliente, de lo sintiente, ¿no? Como por aquí menciona usted, ¿no? Y que tiene que ver justamente con acabar con las presuposiciones especistas, como las llamamos, ¿no? El especismo que básicamente, para decirlo de una forma muy sencilla, implica que es la idea de que el ser humano es un ser excepcional dentro de la naturaleza y que por lo tanto tiene derecho a ella, tiene derecho a la naturaleza, tiene derecho a los animales, tiene derecho a los ecosistemas, al entorno ambiental, ¿no? A lo viviente en un sentido amplio y a hacer uso de él, aprovecharse de él, a fundar su propiedad sobre él, etcétera, ¿no? Como ha implicado largamente la historia del pensamiento político y ético. Que por lo tanto, ¿no? Este prejuicio especista ha venido a implicar más o menos que cuando hablamos de ética, cuando hablamos de los problemas fundamentales, ¿no? De la vida, casi siempre los pensamos dentro de los límites del ser humano, ¿no? Esto que usted ha llamado muy bien el antropocentrismo, justamente, ¿no? La concepción de que solo el ser humano es una vida que importa, mientras que el resto de los seres vivientes deben estar subordinados a las necesidades humanas, etcétera, ¿no? En sus distintas versiones, ¿no? Este mitologema que ha acompañado pues buena parte de la historia de las sociedades en Occidente y en el mundo, me atrevería yo a decir, es justamente uno de los grandes mitos que el pensamiento contemporáneo está tratando de cuestionar, entre otras razones, porque justamente este prejuicio, este mito, pues nos ha llevado a los niveles de contaminación, de destrucción de ecosistemas que forman parte de nuestra propia actividad económica, ¿no? Y que en buena medida, pues durante la pandemia se han agudizado, ¿no? Y también a la explotación de la fuerza de trabajo de los animales no humanos, ¿no? Y esto nos obliga a replantearnos cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza, dentro de la vida en general, ¿no? Y cuál debería de ser tal vez nuestro lugar a futuro, el momento de, para decirlo con una escritora de ciencia ficción como Ursula K. Le Guin, pues compartir el mundo con los demás animales y los demás seres vivientes, ¿no? Yo creo que ese es, entre otras cosas, el gran reto, ¿no? Cómo comprender a las demás especies como especies compañeras y no solo especies de compañía, ¿no? Como en esta concepción de los animales domésticos, etcétera, ¿no? Compartimos el mundo de muchas maneras y esto nos obliga a
en palabras de la filósofa que yo trabajo en este libro, Rosy Braidotti, a emprender un nuevo proyecto de igualitarismo. Esta vez un igualitarismo no solo centrado en la necesidad de compartir los mismos derechos dentro de la comunidad política, entre seres humanos, por supuesto que eso es importante, sino también a compartir un igualitarismo centrado en la vida, un igualitarismo centrado en, digamos, la relación que sostenemos con los demás seres vivientes, ¿no? Entonces yo creo que este problema que usted plantea es uno de los problemas más importantes de la bioética del siglo XXI, sin duda. Y de la filosofía. O sea, en realidad la bioética acaba abrevándose de lo que surge en la filosofía. Si bien es cierto que la bioética por sí sola emana ciertas reflexiones, pero lo cierto es que también las emana basándose en el constructo filosófico. Y aquí me encantó algo que dijo ahorita, especies compañeras y no solo de compañía. Y esto es exactamente lo que nos permite ir acortando la brecha, aunque alguien en alguna ocasión me decía, sí, probablemente logremos acortar la brecha, dice, pero nunca va a ser igual. O sea, nunca va a ser igual en el sentido de que el hombre tiene ciertas cualidades que las otras especies difícilmente algún día van a tener. Pero me parece que hay dos tipos, que sucede un poco entre los humanos. Por un lado hay una igualdad ontológica, pero a nivel social, pues evidentemente hay diferencias. Pero lo mismo aquí, o sea, una igualdad ontológica en el sentido de entender que el otro, ya sea un ecosistema, ya sea una especie en extinción, ya sea incluso un animal en individuo, hay una igualdad, hay la misma importancia en derecho de vivir, en derecho de libertad que tiene el humano. Pero evidentemente tenemos cualidades que nos representan ciertas diferencias, aunque no necesariamente ciertas ventajas. Es decir, no tenemos la piel del elefante, no tenemos la capacidad de la ballena. Y a tono de meme, no tenemos la inteligencia del delfín. Pero, Claro. pero se entiende, pues, la lucha, esta lucha que se aplaude. O sea, se aplaude que los filósofos, por mucho, son la punta de lanza en esta búsqueda incesante de qué puede ser lo más adecuado, qué es lo más correcto. O sea, son los capacitados para hacer las reflexiones más profundas que la humanidad ha hecho. Y entonces se vuelve esperanzador y bastante aplaudible que los filósofos se estén dando a esta tarea para ir rompiendo estos límites, estos muros que se construyeron de pronto también filosóficamente y que aisló a los otros y los dejó a merced incluso de una crueldad innecesaria que pues poco a poco se ha ido evidenciando y entendiendo que es justo eso, crueldad innecesaria. La forma en que se sacrifican los animales, las razones por las que de pronto se comen a los animales, las razones por las que se destruyen ecosistemas enteros con todas las repercusiones pues ya deleterias que ha habido. Para empezar, el famoso hoyo ahí en la capa de ozono, que se supone que ya está reconstituido en 3/4 partes y en breve se terminará de cerrar. Pero hasta que vimos que se había hecho un hoyo ahí y todos los riesgos y peligros que eso implicaba, nos nació el ir corrigiendo lo que estábamos mal. Entonces esta noción de límite a lo humano, límite al uso o al aprovechamiento por carencia, necesidad o abuso de los humanos de lo otro, está empezando a sensibilizarse que el hacerlo sin límites y por las razones más equivocadas
trae consecuencias también bastante graves. Ahora, tengo entendido, doctor Hernández, que usted participó como autor de capítulo en este último tomo de esta serie, Los filósofos ante los animales. ¿Qué nos puede ilustrar de esta colaboración que usted tuvo a bien participar en esta obra? Claro que sí. Hay varios comentarios que señala que me gustaría retomar. Eh, lo haré muy rápidamente, ¿no? Sobre todo porque me dejó pensando mucho, ¿no? En torno a esta cuestión de cómo nos preocupamos por el entorno ambiental, ¿no? Las condiciones de vida en el planeta cuando estas parecen volverse ominosas y amenazarnos, ¿no? Amenazar nuestra existencia. Sobre eso yo reflexiono en mi participación en el siguiente tomo que tiene que ver con la extinción. Y hay un cuento del escritor Ted Chiang, un cuento de un escritor de ciencia ficción que les recomiendo mucho, que reflexiona acerca de cómo los seres humanos, ¿no? Ponemos observatorios para escuchar los sonidos que provienen del espacio profundo, el espacio exterior, ¿no? En búsqueda de señas de vida inteligente. Y el cuento de Ted Chiang plantea un giro muy interesante porque en medio de una isla en Puerto Rico, donde existía uno de estos observatorios, justamente, que actualmente ya se cerró, ya no está en funciones, dentro de esa isla hay unos loritos, hay unos pericos, hay toda una especie como de pequeños loros que están en extinción justamente, ¿no? Y tal vez esa vida inteligente que buscamos fuera del planeta ya la tenemos aquí, vida capaz de hablar, vida sintiente, ¿no? Vida consciente del dolor, por ejemplo, ¿no? Es un giro especulativo muy interesante el que hace Ted Chiang ahí. En fin, se los recomiendo mucho, viene en un libro que se llama Exhalación. Y en mi caso, para volver a mi participación en este libro, yo tengo que admitir que fue una participación bastante retadora porque me tocó a mí tener la oportunidad de escribir sobre una filósofa australiana muy brillante, muy interesante, que se llama Rosi Braidotti, en medio de un libro que, pues, al dedicarse al pensamiento contemporáneo, pues abarca a distintas corrientes, ¿no? Desde la filosofía liberal hasta la filosofía, digamos, de Nietzsche, ¿no? Centrada en otro tipo de problemáticas. Hay un capítulo buenísimo de Pablo Lasso sobre Coetzee, el escritor, y los animales, por ejemplo, ¿no? Y en mi ensayo, yo lo que trato de recuperar es, tanto en la forma como en el contenido, algunos de los motivos más importantes de la reflexión de Rossi Braidotti sobre el problema, sobre el tema de los animales y la ética, ¿no? Rosy Braidotti, como les decía, pues es una filósofa australiana, italo-australiana, que, digamos, ha reflexionado sobre todo sobre la cultura cibernética, posmoderna, se podría decir, ¿no? Y que ella viene, pues, de la filosofía de Deleuze, de la filosofía feminista, de la diferencia, y que, digamos, ha tenido una serie de intervenciones sumamente interesantes que tienen que ver con lo animal. Mi capítulo se intitula Ovidio al lado de Kafka, que es una de las frases que yo recupero de la obra de Braidotti, y a través de una serie de pistas sonoras que yo les pongo ahí en el ensayo, algunos tracks para que ustedes puedan escucharlos, puedan buscarlos, ¿no? A partir del arte sonoro de músicos como Olivier Messain, o de artistas sonoras como Lena Ortega o Manrico Montero, que han hecho experimentaciones con el sonido de los icebergs, por ejemplo, ¿no? En el norte de Europa, o de las aves en migración hacia el sur, ¿no? Hacia Bolivia, en el caso de Montero, o de esa composición fabulosa de Olivier Messiaen, que se llama Los pájaros, ¿no? Les Oiseaux, en donde a través de instrumentos musicales él trata de, digamos, interpretar, ¿no? Imitar las vibraciones de los pajarillos a la hora de cantar. Todas estas experimentaciones sonoras y musicales, me gusta usarlas como excusa para ir abriendo las grandes temáticas de la reflexión de Rossi Braidotti al respecto, ¿no? También incluye algunas reflexiones sobre el cine que me encantan y que la propia filósofa nos permite hacer, ¿no? Digamos, mi texto se divide en tres grandes temas que son el devenir mujer, el devenir animal y el devenir imperceptible en la ecosofía de Rossi Braidotti.
Y ya desde el título, cuando vemos esta palabra de ecosofía, lo que tenemos que entender es que no se trata solamente de una filosofía centrada en el ser humano, sino de un pensamiento que surge justamente de la necesidad de reflexionar sobre el ecosistema, sobre la ecología, sobre la vida en un sentido muy amplio, puesto que esta es, digamos, de alguna manera la propuesta de esta filósofa vitalista, ¿no? Reflexionar sobre la vida con B mayúsculas como la condición necesaria para los planteamientos éticos que tienen que ver justamente desde su perspectiva con estos intercambios, ¿no? Con estos devenires, con esta cuestión, digamos, del afecto, con esta cuestión micropolítica y no solamente macropolítica, esto es micropolítica en la medida en que implica al deseo, en que implica a los afectos, a la subjetividad humana, ¿no? Y no humana, y macropolítica, que se refiere justamente a las esferas de el derecho, el Estado, las identidades sociales y todo lo que tiene que ver con estas macro cuestiones de la política, ¿no? En ese sentido, todo lo que ella denomina y refiere como estos devenires son, digamos, formas de intercambio y de préstamo que el deseo tiene al conectarse con otras máquinas deseantes, ¿no? Esta es un poco su propuesta. Y en ese sentido, ¿no? Justamente hablábamos de esta necesidad de ella lo denomina un SOE igualitarismo, esto es un igualitarismo que mantenemos con los seres vivientes y que nos compromete a pensar la ética no solamente como un conjunto de normas o de valores, ¿no? Un sistema axiológico, ¿no? Como lo denominamos, ¿no? Sino sobre todo pensar a la ética como una cuestión que tiene que ver con los encuentros entre cuerpos, ¿no? Las velocidades de esos encuentros, las fuerzas, ¿no? Que se producen cuando tienen lugar esos encuentros entre cuerpos, entre subjetividades, entre deseos, ¿no? Este es de alguna manera como el enfoque radicalmente inusual, muy cercano al filósofo Baruch Spinoza, que tal vez tu público conozca y que si no les interesará leer La ética demostrada según el orden geométrico, justamente en donde Spinoza nos da una concepción de la ética que no solo tiene que ver con cuestiones normativas, de lo que debemos hacer, de los valores que nos deben regular, etcétera, sino que tiene que ver sobre todo con esta cuestión de lo que Spinoza llama los encuentros, ¿no? ¿Qué encuentros potencian nuestro deseo y aumentan nuestro sentimiento de vivir, ¿no? Lo que Spinoza llama el conatus essendi, ¿no? ¿Y qué encuentros lo disminuyen, lo decrecen, lo reducen, ¿no? Las pasiones alegres que aumentan nuestra potencia de vivir y las pasiones tristes que disminuyen justamente esa potencia de vivir, ¿no? Este conato. Y por eso tal vez uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es el problema de la extinción, además de la contaminación, ¿no? Por ahí se dice que estamos tal vez en la antesala de la cuarta era de las grandes extinciones en el antropoceno, ¿no? Un poco estas filosofías, sobre todo la de Rosy Braidot y algunas otras pensadoras contemporáneas, ¿no? Tal vez como Donna Haraway o Joanna Jilinska, eh, o Claire Colebrook, son pensamientos que desde todas estas corrientes, ¿no? No necesariamente normativistas de la ética, tratan de plantearnos una nueva filosofía que nos permita justamente esto, ¿no? Imaginar soluciones a los problemas del mundo contemporáneo, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la que me interesó escribir, por supuesto por la invitación, ¿no? Que hicieron estos dos grandes profesores de la facultad, pero particularmente por el gran reto que esto implica, ¿no? Volver a leer a la filosofía justamente rastreando lo que la filosofía ha pensado en torno a los animales y cómo a partir de eso podemos imaginar soluciones para los problemas del mundo global, de nuestras sociedades tecnológicas, pero que al mismo tiempo por toda esta gran infraestructura, por toda esta gran producción de tecnología, ¿no? Hemos llegado a un punto de contaminación, a un punto de convertirnos sin alarmar, sin exagerar, en una potencial amenaza, ¿no? A las condiciones de la vida sostenible dentro de nuestro planeta.
Me parece que la propuesta de Rossi Braidotti entonces de hacer una ontología, una reflexión sobre el ser humano, sobre el ser de lo viviente, ¿no? Tiene que ver justamente con desarrollar una ética sustentable, pero una ética sustentable que implica generar condiciones para que la vida sea sostenible dentro del planeta, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los grandes retos y la razón por la cual yo me atreví a escribir este ensayo, que espero que ustedes puedan leer junto con todo el libro completo, por supuesto. No, digo, ya nada más con lo dicho, se queda uno aquí con ganas de más. O sea, ya de entrada suena interesantísimo y curioso. Curioso, quiero decir, porque en la emisión pasada que tuvimos como invitado al doctor Lloret, platicábamos justo esto del lenguaje. Entonces nos decía que por muchos años el lenguaje fue uno de los argumentos que se tomó como sustento para marcar esta diferencia abismal entre humanos y no humanos, pero que realmente a la luz de los conocimientos actuales se cae ese argumento. Sin embargo, yo le comentaba que ojalá pronto, ahí ya sabes, el típico... Te voy a hablar de tú porque la edad no los permite, entonces nuestra abrumadora juventud no los permite. Entonces, le decía que ojalá pronto surja ahí un nerd de esos geniecitos de pasillo y desarrollen el software que permita recabar los sonidos, no sé, de una especie de pájaros o perros, lo que sea, sí. Y los puedan traducir, o sea, al código humano, para de esta forma saber con mayor exactitud qué es lo que ellos expresan, porque digo, a través de la etología pues hemos aprendido mucho, pero el poder traducir el ladrido o el crinar o el maullido de una forma más exacta a nuestro lenguaje, digo, sería algo verdaderamente revelador, sobre todo si de pronto, le digo, una manada de elefantes o un grupo ahí de delfines, los miráramos a los ojos y descubriéramos la misericordia con la que nos ven y que nos digan, pobres humanos, tan ricos que solo tienen riqueza, inteligencia y tecnología. Le digo, entonces va a ser muy revelador si de pronto vemos cómo nos perciben los otros de forma más certera. Pero ojalá algún día esto sea posible, esta traducción del lenguaje, y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy, muy fuerte. Por otro lado, efectivamente, esta cuestión de ir buscando soluciones, pero más a flor de piel. O sea, ya además de estos grandes constructos teóricos que nunca sobran, pero que por las mismas circunstancias que de pronto ya se nos ponen el agua en el cuello, pues yo aquí matizo un poco, por favor, que se me permita porque tuvimos un experto que nos hizo ver que estamos en la 6ª extinción, o sea, que ya estamos en la 6ª, y que corremos el riesgo de que la 7ª ya toque lo humano. No en el sentido de que vaya a haber una extinción de la especie humana, pero sí en el sentido de que haya una reducción drástica, dramática, trágica de la población humana. Y sobre todo si empezamos con esta carrera de pandemia y caigamos en un estado de pandémico eterno, sí hay el riesgo de un golpe trágico a la población humana. Entonces, de ahí lo que acaba de suceder con la reunión, se me fue el nombre de la GPO 26, se me fue ahorita, se me vino la laguna mental muy feo, pero donde justo ya se permitió la presencia de actores que normalmente no se permitían, precisamente por la urgencia que ya representa el encontrar soluciones fácticas que en breve sean realidades concretas. Y una de ellas es precisamente esta inversión billonaria
para hacer esta reforestación global, donde todos los países afiliados a la ONU, al menos, están comprometidos a lograr que para el 2030 se logre esta reforestación masiva global, mundial. O sea, todos los países del mundo están obligados a cubrir cierto número de hectáreas, kilómetros de reforestación. En fin, las soluciones efectivamente tienen que ser de impacto global, pero la búsqueda de esas soluciones ya no solo compete a los grandes pensadores y a los grandes líderes mundiales, sino literal se vuelve un asunto de todos, donde no hay aportación menor, donde cada acción toma relevancia, comenzando por cuidar nuestra propia huella ecológica. O sea, el puro atender nuestra propia huella ecológica ya adquiere una importancia que tan solo hace unos 30 años no se veía. Espléndido, Donovan, espléndido. Me dejaste ya prendida, o sea, inquieta, bastante inquieta por cómo ilustraste tu participación en esta obra. Yo no sé ustedes, biocultores, pero a mí sí me dejó aquí muy inquieta, sobre todo por estas asociaciones. Yo soy una cinéfila de hueso colorado, entonces estas asociaciones con cine, con arte, con cuestiones más sociales, siempre acaban siendo un placer. Está ahí la invitación, biocultores, Los filósofos ante los animales, una obra que va ya en su 4º volumen, y les invito a que se acerquen a este tremendo esfuerzo que están haciendo este grupo de filósofos de casa, mexicanos de la UNAM. Hay un canal en YouTube que se llama así justo, Los filósofos ante los animales, y hay una serie de conferencias. Recientemente tuvieron un congreso bastante extraordinario. Hay unas participaciones verdaderamente que valen la pena verlas de pe a pa. Entonces, biocultores, acérquense por favor a esta obra, a este esfuerzo, y la recomendación de siempre: abrevamos de los mejores, de los que saben. Donovan, se nos acabó el tiempo como siempre, esto se va como agua, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, y pues unas últimas palabras, un último mensaje que nos quieras dejar, con mucho gusto. Adelante, por favor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor conversar con ustedes en Bioethics News, enterarme de sus proyectos también y vincularnos, ¿no? Y para no tener una nota tan triste, tal vez, ¿no? Hablando de la extinción, me gustaría compartirles, bueno, tal vez que pudieran recomendarles escuchar un track de la artista anglosajona Anya Lockwood. El track se llama Tiger Balm, que habla justamente de todas estas vibraciones, ¿no? De la potencia de vivir entre la mujer, los animales, ¿no? Y como ella en esta pieza sonora habla de un gran, como diría Nietzsche, amor fati, ¿no? Un gran amor a la vida en todas sus manifestaciones, con lo terrible y con lo increíble, ¿no? Escúchenlo y ojalá que tengan la oportunidad de leer el libro, de leer mi ensayo, por supuesto, de leer todos los ensayos que están ahí, y que podamos continuar con la conversación en otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la recomendación. Biocultores, ahí en la descripción va a estar la recomendación que ahorita nos da, y que te lo agradezco muchísimo. Y aquí tienen, biocultores, la segunda emisión de esta serie de cierre de año, y qué mejor forma de terminarlo así. Les agradezco muchísimo. Gracias, Donovan, por habernos acompañado el día de hoy, y de ya tienes abierta otra invitación para que nos acompañes en un futuro. Biocultores, esto fue nuestra reflexión semanal. Les agradezco que nos hayan acompañado, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.